Ya tenemos al embajador de Polonia en México, Maciej Jętara. Embajador, muy buenos días. Muy buenos días, Wendy. Muchos saludos a todos los radioescuchas. Al contrario, embajador, a usted por permitirnos conversar en este espacio. Pues, embajador, sabemos que su país pues está cobijando a quienes están saliendo de Ucrania, están huyendo de esta guerra. Efectivamente, con los datos que tenemos hoy, ya entraron a Polonia más de 280,000 personas desde Ucrania. La gran mayoría ciudadanos ucranianos, pero también ciudadanos de otros países. Ujú. El gobierno polaco declaró hace una semana que está dispuesto a recibir de 1 millón hasta 4 millones de refugiados de Ucrania. Ujú. Y pues creemos que estamos bien preparados para esto. Se crearon 9 centros de refugio a lo largo de la frontera con Ucrania, y de estos centros de recepción de los refugiados, las personas van a transportarse a otras provincias. Todas las provincias están preparadas, están creando, ya crearon sus centros de acogida. Aparte, es muy importante subrayar que cada persona puede entrar a Polonia con o sin documentos. No se le están checando el pasaporte o carnet de identidad. Los ucranianos, por su parte, pueden de forma inmediata trabajar en Polonia. Pueden inclusive recibir el apoyo del gobierno para buscar trabajo. Ujú. Los niños y los adolescentes pueden entrar también de forma inmediata a las escuelas y recibir ayuda psicológica. Ujú. Entonces yo creo que son medidas muy importantes. Aparte, hay una movilización de la sociedad civil que creo que Pascal Bertrand del Río lo va a ver está ahorita en la frontera, Sí. no solamente de las ONGs, sino de pues cientos de miles, si no millones de polacos que van a la frontera a recoger a los refugiados, que les ofrecen sus departamentos o los acogen en las casas particulares. Y por supuesto donan la ayuda humanitaria, ¿no? Víveres, Ujú. medicamentos, todo tipo de ayuda humanitaria. Y también es importante destacar, Wendy, que en Polonia, en este momento, bueno, antes de la agresión rusa a Polonia, vivía más o menos 1 millón de ciudadanos ucranianos que llegaron principalmente por trabajo. Entonces es un nexo muy importante porque muchos de los refugiados tienen familias o familiares o amigos en Ya. Polonia. Ujú. Ahora, embajador, bueno, además de estas consideraciones que se están teniendo con los ucranianos que están cruzando la frontera, se están refugiando ahí en Polonia, me habla de 880,000. ¿De qué manera ustedes como país, insisto, además de estos permisos que se les están otorgando, tienen la capacidad para albergarlos? No sé si hay un tiempo determinado en los que los puedan mantener dentro del país. ¿Habrá libre tiempo, no habrá temporalidad para que permanezcan en Polonia en tanto se solucione el conflicto bélico, o cómo lo piensan manejar? En este momento no se fija ningún límite de tiempo. Otros países europeos supongo que también van a adoptar las mismas medidas, por ejemplo, de permitirles a los ucranianos Ujú. trabajar en sus países. Y todo depende de la dinámica de la guerra, obviamente. El gobierno está preparado, dio órdenes a los gobernadores, todos los municipios preparan sus centros de acogida, que pueden ser, por ejemplo, escuelas, edificios públicos, pero también, insisto, hay una gran movilización de parte de la gente. Mucha gente que antes rentaba departamentos, ahorita están dando estos departamentos de forma gratuita a los refugiados. Así que todo depende del desenlace de este conflicto, pero no hay un límite de tiempo. También otros países europeos, yo escuché la declaración del gobierno español, están dispuestos a acoger a los refugiados, pero
el punto de llegada obviamente es principalmente Polonia, también lo es Rumania y Eslovaquia, pero principalmente Polonia. Y son 280. Una pequeña aclaración, no 880. 280. Obviamente se espera que lleguen muchísimos más. En los últimos 24 horas entraron 100,000 refugiados por la frontera con Polonia. Ahora, embajador, hemos escuchado que de alguna u otra manera líderes de países europeos pues han tratado de mediar en este conflicto. ¿Cuál es la posición de Polonia al respecto? La posición de Polonia es pues la misma que de la Unión Europea. Básicamente vemos la agresión rusa como una gravísima violación del derecho internacional, la violación de la soberanía de Ucrania. Y nos unimos, no solamente nos unimos, sino fuimos un país muy activo para adoptar el régimen de sanciones al gobierno ruso, que fue adoptado la semana pasada, ¿no? en diferentes etapas, y se refiere principalmente al sistema financiero. Tiene por objetivo aislar a Rusia en cuanto a sus posibilidades de ejecutar operaciones financieras. Fue eliminado, algunos bancos, no todos los bancos rusos fueron eliminados del sistema SWIFT, y lo que es muy importante, se congelaron los activos del Banco Central ruso en los bancos europeos y estadounidenses. Es muy importante porque esto golpea a la economía rusa. Rusia no va a ser capaz de realizar exportaciones e importaciones de esta índole como antes, y quiero decirles que muchos países se están uniendo a estas sanciones. Acaba de anunciarlo Suiza, también Australia, los países que no pertenecen obviamente a la Unión Europea. Entonces las sanciones tienen por objetivo un solo tema, que Rusia se retire simplemente de Ucrania, ¿no? Que respete la soberanía de Ucrania y se retire sin ninguna condiciones previas. Estamos platicando con el embajador de Polonia en México, Maciej Gentara, y embajador nos comentaba acerca de estas sanciones económicas que se le han impuesto a Rusia, pues con el objetivo de frenarlos, de alguna u otra manera amarrarlos para evitar que continúen con esta incursión militar. Efectivamente, Wendy, es interesante la expresión que utilizó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Le está hablando de una coalición global en contra de la agresión rusa, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que hay dos partes, básicamente. Un agresor que está violando cualquier norma de la Carta de las Naciones Unidas, y el mundo, no tanto occidental, sino el mundo que comparte los mismos valores de democracia y de libertad, ¿no? Lo vemos así como la Unión Europea y desde Polonia. Obviamente, si preguntaste por el afán de mediar, en algún momento el presidente Zelensky propuso a Polonia como el territorio para las negociaciones, para llevar a cabo la reunión con los negociadores rusos. Y obviamente estamos dispuestos, dichosos de que esto también se haga en el territorio polaco, pero la parte rusa obviamente no aceptó y propuso la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Otro elemento que quisiera destacar de las sanciones europeas es la prohibición del canal en Russia Today y de Sputnik, de la agencia Sputnik, porque pues estamos seguros que son focos de desinformación, de sembrar fake news sobre el conflicto, y simplemente en Polonia y en otros países de la Unión Europea esta agencia y este canal están prohibidos en este momento. Ahora, embajador, permítame, tocó el tema importante, quizá medular en este momento, la negociación para un alto al fuego. Se ha mencionado que
pues podrían en las próximas horas iniciar pláticas tanto el gobierno ruso como el gobierno ucraniano precisamente para pues ponerle fin ya a esta ofensiva militar. Ustedes desde Polonia, ¿cómo ven esta situación? ¿Lo ven viable? ¿Creen que sí se pueda concretar o habrá, como pues lo hemos visto hasta el momento, pues una cerrazón por parte de Vladimir Putin? Por lo que he visto en los últimos minutos, Wendy, pues la primera ronda, por decirlo así, de negociación no llevó a un buen punto, simplemente porque la delegación rusa se negó a la petición de la delegación ucraniana de poner fin a la agresión militar. Entonces, realmente es muy difícil que avancen las negociaciones si Rusia no detiene sus tropas y no se retire efectivamente a las posiciones de los principios de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Antes de la agresión. El presidente Zelensky fue claro cuando dijo que quiere negociar sin condiciones previas, en el sentido de sin la imposición de la Federación Rusa, por ejemplo, en cuanto a las llamadas autoproclamadas repúblicas independientes, ¿no? de Lugansk y de Donetsk. Así que, obviamente, nosotros, como Polonia, apoyamos el buen desenlace de las negociaciones. No podemos hacer otra cosa, obviamente, pero es un poquito difícil con el cerrazón, efectivamente, del presidente Putin. Embajador, bueno, hablamos, son frontera ustedes con Ucrania. ¿Qué tanta seguridad se tiene en esta frontera? Nos los comentaba Pascal, donde se está llevando a cabo pues esta incursión militar, está todavía alejado justo de esta frontera entre Polonia y Ucrania, pero ¿qué tanta seguridad hay para quienes están llegando a la frontera y están cruzando a su país? Wendy, la parte occidental de Ucrania no está en este momento, afortunadamente, en conflicto. Ahí no hay tropas rusas. Entonces, el tema de posible inseguridad se debe simplemente a la enorme afluencia de personas que ya son probablemente, bueno, cientos de miles, si no millones de refugiados que llegan de diferentes partes de Ucrania. Pero entrando a Polonia, pues nuestro gobierno se responsabiliza también por darle la seguridad a los refugiados, ¿no? Uh-huh. Es un momento histórico sin precedentes en nuestra parte, en toda Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, y es un momento de prueba para todos, y nuestras autoridades, también la sociedad civil, harán todo por garantizar la seguridad de los refugiados. Embajador, tengo 20 segunditos más, algo más para cerrar. Pues hacemos un llamado también a que otros países se unan a esta, como decía Charles Michel, a esta coalición global. México ya condenó la agresión rusa. Estamos muy contentos por eso. Perfecto. Pues, embajador, yo le agradezco mucho esta conversación. Vamos a estar pendientes. Este es su espacio y que tenga un excelente día. Muchas gracias, muchos saludos. Gracias. Estamos concluyendo esta conversación con Maciej Jętara, embajador de Polonia en México, y es que, como usted sabe, pues están llegando los primeros refugiados provenientes de Ucrania allá a Polonia.